Buenos días, Diego. Muchas gracias por hacernos un hueco estando aún de resaca festivalera. Hola, buenos días. Más que resaca, el festival, digamos, los trabajos del festival no terminan con las proyecciones, Ujú. porque una vez terminado las proyecciones hay que recuperar discos duros, devolver películas a las productoras, a las distribuidoras o a las agencias de venta, hay que pagar facturas, hay que hacer las memorias del festival, recopilar el clipping de prensa. O sea que hay mucho trabajo que es más de oficina, claro está, pero que continúa. Siento que una vez ya la gala de clausura y se termina la fiesta, uno piensa, bueno, se acabó lo que se daba por este año, pero realmente para vosotros hay mucho más trabajo de fondo. Sí, sí. Bueno, han Y sido... también hay... perdona. No, 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 cuéntame, no, no, cuéntame, sigue cuéntame, sin tú, sigue problema. tú. No, 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 cuéntame. que, en la medida que el festival tiene muchas sedes y Ujú. entidades colaboradoras, unas 20 sedes y muchas más entidades, cuando termina el festival también tenemos que hacer una memoria en la que contamos un poco el detalle, no solo de las audiencias, la cantidad de espectadores que hasta ayer, bueno, hoy incluso todavía hay algunas cifras que no tenemos, entonces tenemos que repercutir eso a cada una de las sedes y si ha habido notas de prensa, también enviarles las notas de prensa, o sea, un resumen, como una memoria del festival, con fotos también de la gente que estuvo en cada sede y así siguiendo, ¿no? Con lo cual hay un Sí, gran trabajo del equipo después. porque tenéis realmente repartido el festival por todo Madrid y este año, si no recuerdo haber leído mal, había estado en Córdoba también proyectando algunas películas, ¿no? Sí, sí, eso desde el primer año que Ujú. colaboramos Ah, con Casa Árabe. Y ah, como Casa Árabe tiene sede en Madrid y sede en Córdoba, ellos duplican la programación qué bien. que estrenan en Madrid en Córdoba. Lo que sucede es que, por ejemplo, este año en Casa Árabe programaba 4 películas, pero en las fechas del festival solo entraba una. Ujú. Las otras se siguen proyectando más tarde. Entonces quedaban un Pues poco fuera del festival. permite también a la gente un poco más de margen de maniobra porque estáis justo en una fecha y yo entiendo que elegir la fecha para realizar un festival de cine es muy complicado porque hay muchos festivales de cine y en España cada vez más relevantes, porque el vuestro se ha colocado muy bien en muy poco tiempo, ¿no? Dentro de lo que es el panorama, pero estáis ahí justo que si está Seminci, que acaba de terminar Sitges, que está la cosa muy cargada, el calendario. Sevilla, Sevilla que Sevilla, bueno, empezó justo el ahora, viernes. exactamente. Eso tiene, lo de las fechas de los festivales tiene que ver, por un lado, con la disponibilidad de las sedes, que dicen, yo solo puedo organizarlo de tal fecha a tal fecha, y en base a eso se organiza el resto, ¿no? O sea, nosotros buscamos la programación principal, sea de la competición internacional y o de la nacional, y a partir de las fechas disponibles tratamos de hacer pivotar todas las otras programaciones de sedes. Pero también sucede que la mayoría de los festivales de cine se hacen en el otoño Ujú. por un tema de subvenciones, que tanto los ayuntamientos en toda España como las comunidades autónomas o como incluso el Ministerio de Cultura eh, suelen convocar las ayudas en junio y a veces no se sabe hasta septiembre Ujú. si ese festival ha obtenido una subvención. Y no hablo del pago, que suele ser muy posterior. Eso siempre, las Entonces, cosas de por eso, palacio. por eso se apelotonan todos los festivales en otoño. Y también es cierto que muchos de los festivales esperan de alguna manera a la programación de Cannes, que es en mayo, y o de algunos otros festivales. Ya San Sebastián y Venecia casi coinciden en el tiempo, en septiembre. Pero si no, mucha gente espera a ver las películas nuevas que aparecen en Cannes, porque no todas aparecen. O sea, el calendario de festivales anuales empieza en realidad con Sundance en enero, Ujú. después Berlinale en febrero y ahí empiezan todos. Pero muchos se aguantan un poco, esperan al resultado de Cannes.
Se vuelven un poco, les esperan a la vuelta del cole. Lo cierto es que se acumula y se acumula muchísimo. Es un poco, incluso puede ser un poco agobiante, por así decirlo, de cara a un espectador que se ve bombardeado de forma continua. Y sí es cierto que además se reiteran mucho algunas películas, porque claro, obviamente lo que verdaderamente llama la atención o ha salido bien en Cannes o luego a lo mejor en San Sebastián empieza a coger fuerza, empezamos a verlo, ¿no? Como repetido, por así decirlo, lo cual es una maravilla porque permite a más gente acercarse a esos productos. Pero es cierto que a veces pues agobia un poco el mes de octubre, noviembre, se te puede estar encima porque hay mucho que ver y muy poco tiempo para verlo. Sí, pero por ejemplo, algunas cosas coinciden bien, porque nosotros, por ejemplo, una película que tuvimos con la cual inauguramos la competición internacional, que es la película Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, una película colombiana, como la directora había estado ya con su primera película, Matar a Jesús, en la primera edición del festival, ni bien supimos que él había hecho, pedimos verla, la vimos y la seleccionamos. Y luego nos dijeron al tiempo, mira, es que también ha sido seleccionada en San Sebastián. Obviamente la premier española se la quedó San Sebastián. Nosotros somos muy pequeños en comparación. Pero por otro lado, al ganar la película La Concha de Oro en San Sebastián, eso hizo que nuestra proyección, que vino después, con la que inauguramos la competición, fue un sold out, fue un lleno completo, porque había expectativa con esa película, ¿no? Nosotros en la selección siempre tratamos de coger aquellas películas, por supuesto las que nos gustan y nos interesan y que sean diferentes en tono, estilo, nacionalidad y en historias para que haya mayor diversidad, pero también nos fijamos en si las películas han obtenido premios previamente, porque es como un, bueno, a ver si ha tenido un premio, algo debe tener, ¿no? Puede estar bien. Aunque, como dice un crítico, Mirito Torreiro, los jurados los carga el diablo. A veces las decisiones de los jurados nunca sabes si realmente la película era muy buena o no se pusieron de acuerdo y votaron a otra. Pero nosotros a lo largo del año, cuando seleccionamos, vamos buscando las películas premiadas también. Es cierto que los 2, 3 primeros años del festival, mm, casi como que teníamos las películas que queríamos, y esto es una buena noticia. Cada vez más todos los festivales tratan de incorporar en su programación películas dirigidas por mujeres, y eso hace que algunas se repitan o que nos peleemos por ver quién la presenta primero en un festival. Pero también, aunque no existiera esa, es no pelea o disputa, pero sino bueno, que todo el mundo las quiere tener. Eh, cuando creamos el festival en el 2017, antes del Me Too, aunque empezamos en el 2018, una de las cosas que veíamos era que algunas películas, por ejemplo, solo se veían en San Sebastián un día o dos, o en Gijón o en Sevilla, por citar los festivales más grandes, o en Valladolid, y después no se veían en el resto de España. O porque no tenían distribución comercial o porque solo se mostraban en un festival. Y entonces nosotros pensamos que si habían sido seleccionadas en otros festivales importantes, también merecían verse y merecían reprogramarse. Que vosotros realmente cuando montasteis el festival, entiendo que entre los objetivos estaba, primero que fuese una cita anual, que eso es algo que ya se está consolidando, ya llevamos 5 ediciones. Eso lo habéis conseguido con el paso de los años. El traer además largometrajes de calidad. Esta última edición ha sido impresionante y hemos disfrutado muchísimo. Ya. Y además, y para mí lo más importante que dispone o que presenta este festival con respecto a otros que podemos tener es el encuentro de creadoras, de expertas del sector, tanto a nivel internacional como nacional. Y eso ha movido una gran cantidad de eventos, que era difícil seguir el calendario y ver dónde podía estar uno en cada momento, ¿no? Por Madrid. ¿Cómo organizáis algo tan ingente? Porque es muchísimo. Em,
Sí, el problema principal es de organización y coordinación entre todas las sedes. No es que que nos contraprogramemos, tratamos más o menos Ujú, de que no se solapen las proyecciones, el inicio de las proyecciones con las actividades y así. Pero claro, al haber tantas sedes y tanta programación, a veces sucede. También por eso tratamos de extender al festival que tuviera lugar en incluyendo 2 fines de ujú. semana, para aligerar un poco la agenda y precisamente para que no se superpusieran tanto la programación y las actividades. Con respecto a las actividades, nosotros siempre pensamos desde el inicio, Carlota Álvarez Basso, la codirectora, y yo, y así como el comité de programación, que no solo había que darle visibilidad a las directoras, que son las que hacen las películas, Ujú, que también tienen un poco más de visibilidad que el resto, naturalmente, sino que teníamos que dar visibilidad a todas las otras mujeres que trabajaban en toda la cadena de la industria, desde las directoras de fotografía, las compositoras de música, las productoras, y por eso cada año tratamos un poco de dar voz a esas otras profesiones. También porque, no solo para conocerlas, sino porque son, y para conocer la experiencia, eh, sino también porque se convierten en role models, ¿no? En modelos ujú. posibles para jóvenes que se pueden decir, ah, pues así se hacen los efectos especiales, o yo también podría trabajar en efectos especiales, o podría trabajar en la dirección de fotografía o como guionista, que ha sido casi el leitmotiv este año, ¿no? El focus en Ujú, una profesión dentro de la industria del cine. Y además generar esos encuentros entre profesionales reconocidas, tanto nacional como internacionalmente, con las profesionales españolas, o por lo menos las que vienen en Madrid. Para aquellas que no están en Madrid, bueno, colgamos esas mesas redondas o en las redes sociales o en el canal de YouTube del festival, o las entidades con las que colaboramos también lo cuelgan, como puede ser el espacio Fundación Telefónica o Casa de América. O sea que hay, para que gente de fuera de Madrid pueda acceder también a esos contenidos del festival, al igual que algunas de las películas se programaron también en Filming. O sea, no es un ujú. festival. Nuestra vocación es, vale, se hace en Madrid, pero quisiéramos que tuviera más eco fuera de la comunidad. Sí, bueno, os permite tener una plataforma como Filming que la gente se pueda acercar a las producciones y el hecho de subir o de resubir, ¿no? Esas charlas, que la gente también sea partícipe un poco de la conversación que se está teniendo, porque yo entiendo que a día de hoy estamos algo más concienciadas en que necesitamos exponer el proceso creativo para que también la gente pueda comprenderlo, porque el papel de un director, una directora de cine, es como que todo el mundo se supone o cree saber lo que hace una directora de cine, pero realmente hay muchos trabajos que quedan detrás que no tenemos ni idea de cómo se hace cine a pesar de que nos encanta, y creo que es bastante interesante que se pueda compartir a nivel de público, porque el que esté expuesto implica visibilidad y por lo tanto que la gente se anime o que la gente más joven pueda decir, pues yo podría hacer esto o qué interesante, quizá en un futuro me atrevería con algo que es cine, aunque yo no piense que eso sea así, ¿no? Porque pensamos en actrices, en directoras, mm, algo de sonido, quizá algo de banda sonora, como que siempre está ahí de fondo, algo más sonado, pero todo lo demás, hay una cantidad de trabajos dentro de la industria tremendo. Al principio también del festival, cuando estábamos organizando estas mesas redondas, que organizamos con directoras de foto, con mujeres que trabajan haciendo efectos especiales, algunos nos decían, pero si no hay. Y, y de hecho sí que las hay, pero no son muy conocidas o nadie sabe cómo ubicarlas. Entonces creamos una, una plataforma que se llama Plataforma Rampa, que Rampa. es un Ujú, acróstico, red abierta de mujeres profesionales del audiovisual, es www.plataformarampa.com,
que es abierta, como dice su nombre, y gratuita para que todas aquellas mujeres, incluso estudiantes, no solo profesionales, se pudieran inscribir en esa plataforma para darse a conocer y para que, por ejemplo, si algún productor o productora que quiere recibir ayudas públicas y ahora también hay una puntuación que, digamos, que favorece el empleo de Ujú, mujeres en distintas, como jefas de equipo y tal, para que pudieran también acceder a esa plataforma para buscar, si queremos buscar una ayudante de producción en Murcia, pues entramos en esa plataforma, en esa web, ya sea buscando Murcia o la localización o la categoría para encontrar esas profesionales. Hay unas 1.300 inscritas, algunas muy conocidas, directoras que no voy a nombrar a ellas, pero que podéis buscar, conocidas, y gente que está comenzando. Pero es una manera también porque veíamos también que aparte de la invisibilidad, ujú, había un problema de, de fragmentación territorial, que de pronto las andaluzas podían no saber que había vascas y viceversa, ¿no? Entonces que también con una idea de integración. Y en esta plataforma también hay un repertorio de asociaciones del audiovisual, desde Dama para ujú. los autores Traducción, hasta ¿no? la Audiovisual. Asociación de Mujeres Andaluzas del Audiovisual o EMEN en el País Vasco, que repertoria y permite localizar a todas esas asociaciones que están un poco cada una en su zona, su territorio, su comunidad y tener un panorama más grande, ¿no? Para obtener mayor información y tal. Mm. Yo la verdad es que en este aspecto Rampa lo conocí ya hace un tiempo cuando abristeis para que nos pudiésemos, ¿no? Las personas que estábamos un poco involucradas de una forma u otra en la industria y yo me apunté también y dije, pues sí, ¿por qué Ujú. no? Por si alguna vez puedo estar. Y ha sido una experiencia muy buena este año el poder participar con vosotros a pesar de la distancia como parte del jurado de la sección española. Y la verdad es que te hace ver que hay más gente y te conecta con compañeras porque tienes que charlas con ellas, visionar las películas, ¿no? Y a través de la asociación Blogos de Oro pues hemos podido también hacer eso, ¿no? Medios más pequeñitos y participar junto con otras compañeras, que no siempre ocurre que estando lejos de la capital uno pueda acercarse y conocer o hacer el contacto con gente. Entonces la experiencia, por lo menos para mí a nivel personal este año, ha sido muy, muy gratificante, porque aparte de ver las pelis, que ha sido maravilloso, obviamente, que ha sido muy difícil, por cierto, elegir entre esa selección de películas españolas que habéis puesto. Ha sido pues, una actividad que merece la pena y yo animo a que la gente pues, se apunte a Rampa, consiga y siga y utilice la plataforma pues, para eso, para tener ese vínculo, ese contacto, por muy lejos que uno esté, ¿no? de Madrid o de centros como, por ejemplo, Barcelona. Sí, Mm, no, yo te agradezco a ti personalmente tu participación y a la asociación en conjunto, porque también es una manera de desterritorializar, ¿no? Y de ujú. acceder a más gente y también de tener puntos de vista o miradas diferentes, ¿no? Porque cada uno, según su formación y el Sí. lugar de donde viene o ha crecido, tiene más afinidades con esto, con lo otro, y sería muy tonto que, de la misma manera que queremos diversidad en los temas y en los géneros de las películas que se seleccionan, que el jurado fuera unívoco, ¿no? O tuviera una sola manera de ver, de considerar el cine y de juzgarlo, ¿no? O de Ujú. valorarlo, aunque fuera solamente para un pequeño premio como este. En este caso no coincidimos en ninguna ubicación del mapa, por así decirlo, la persona que hemos participado y ha sido también pues, muy interesante y muy curioso por eso. Yo tenía una pregunta o tengo una curiosidad tremenda Ujú. y es, bueno, entiendo que seleccionáis las películas visualizándolas, intentando que sea muy, muy distinto y así ha sido por lo menos en la selección que yo he podido ver, pero escogéis, siempre hay una especie de sección que es el focus y escogéis normalmente una nacionalidad o un país
Y yo tengo una pregunta, porque el año pasado fue Ujú. China, si no recuerdo mal, este año han Sí. sido producciones neerlandesas. ¿Qué os preguntáis y qué respuesta obtiene esa pregunta para escoger una nacionalidad en concreto? En- Empezamos eligiendo a Suecia como país Mm, invitado porque era el país donde primero se había alcanzado la paridad, la igualdad en la cantidad de directoras y de técnicas que accedían a la industria cinematográfica. Todavía no han resuelto mucho el tema de la igualdad en los presupuestos, pero están en ello. Y, y además porque, bueno, nos parecía que tenían que esa política de paridad había generado también una gran cantidad de películas que tenían suecas que obtenían premios ujú, internacionales. Y desde el principio tuvimos gran apoyo por parte del país, de la embajada, de las instituciones suecas. Inmediatamente empezaron a aparecer varios otros países que se proponían, que nos venían y nos decían, oye, ¿cuándo hacéis un focus? de Nombre tal. del país. Eh, pero nosotros ahí o tenemos que evaluar a cada vez, primero, si hay como queremos mostrar películas recientes de los últimos años, si ese país ha producido una cantidad suficiente de películas dirigidas por mujeres que nos permitan hacer una muy buena selección. También nos fijamos en los cambios que se están produciendo en esos países respecto de la igualdad, de la Ujú, paridad, de la legislación, para decir, bueno, pero es que Suiza, que fue el segundo país y que es un país en el que no pensamos habitualmente, es un país productor de cine también, que no llega tanto a las salas comerciales a lo mejor, pero que venía de crearse una asociación de mujeres del audiovisual, que se llama, la traducción sería CISNE, es ujú, SWAN, y dijimos, bueno, pues Suiza, porque acaban de crear eso y están empezando a moverse. Y así es un poco como se van dando los países invitados. Luego, por supuesto, el país invitado tiene que colaborar de alguna manera, a ayudarnos en la selección de las películas o diciéndole a las ujú. posibles invitadas, sean expertas, directoras de festivales o directoras de películas, oye, no, que este festival merece la pena que vayáis, porque a veces si no nos conocen Claro. pueden no venir, pueden enviar la película y no querer venir o no poder venir. Entonces, eso también requiere, y generalmente el país invitado también colabora como las otras sedes y entidades en la promoción del festival, lo cual también es Ujú. muy importante. No solo a nivel español, sino que también lo promueven internacionalmente. A nosotros nos ha dado también presencia internacional la difusión que han hecho los distintos países invitados en el exterior, ¿no? En el extranjero, entre sus propias comunidades, pero también internacionalmente. Vale, entonces realmente es que caiga justo en el momento que coincida con algún hito o algún evento y que además pues, podáis trabajar de forma conjunta Claro, con el país. Vale, perfecto. Es que sí, era ya una sí, curiosidad porque, claro, ha sí. cambiado tanto de Salvo, un país a otro. sí. Y salvo China, que es un país gigantesco, Bueno, ¿no? Que fue un poco la excepción. Los países con los que hemos hecho hasta ahora los focus han sido países eh, más pequeños, digamos, que Estados Unidos, Francia y Alemania o India, ujú. que serían los que más producción tienen. Nosotros también queríamos incidir en eso, ¿no? Empezar a mostrar países que tenían una producción y que no siempre llegaba a las salas comerciales o a los festivales en España. Sí, porque a nosotros ciertamente nos llegan cosas iberoamericanas, algunas, no en unas grandes cantidades tremendas. Es cierto que Sí, quizá plataformas como Filmin sí nos acercan un poco más a todo lo que se decían producciones noruegas, suecas, ujú, finlandesas, ¿no? Del norte de claro. Europa. Pero ¿tú crees que se nota muchísimo a la hora de hacer cine saltar de un continente a otro? ¿Lo habéis Sí, notado vosotros a la hora de elegir esas películas? sí, sí. Por lo tanto, es Sí, porque interesante, ¿no? hay temas que se repiten,
Ujú, forzados por la propia realidad. Eh, en México y en Colombia, por dar ejemplos, y a veces con humor, se habla de narcometrajes ujú, por la presión que tiene la situación social de los narcos y la violencia, tanto en Colombia como en México, y eso hace que haya muchas películas que traten ese tema. Obviamente es un tema que en un país como Noruega o Islandia ni sí, existe. no, claro. La violencia en Islandia puede ser la violencia del clima Ujú, o de las relaciones personales o de las relaciones sociales, pero no una violencia tan flagrante como la que puede haber en algunos países de América Latina o de África de otra manera. Si quisiéramos hacer un focus en algún país africano, tendríamos otros problemas, ¿no? ¿Cómo conseguir las películas? ¿Con qué interlocutor hablar? Porque es un ujú, país que está dejado de lado de alguna manera, ¿no? Porque es un país del tercer mundo en vías de desarrollo, pero con muchos problemas. ujú. Y entonces África, hay un festival de cine africano en Madrid y en Tarifa. Hay otro festival que también recoge ese tipo de películas. En Barcelona hay un festival de cine asiático, con lo cual más o menos se trata de ver aquellos que no aparecen tan bien. Vale. Es ver esa diferenciación que también vosotros entiendo que os encontraréis con una problemática u otra y a la hora de generar esas mesas redondas, las mismas directoras tratarán los temas pues, con una perspectiva muy distinta dependiendo del lugar y quizás eso es lo que más interesante hace la conversación al final. Sí, entiendo que hay temas que se reiteran. Obviamente la posición o el privilegio social, aparte de obviamente de género, también de raza, de color, etcétera, que se mueve mucho y que está muy, muy en boga a día de hoy. No me gusta decir en boga porque me parece algo dicho de forma negativa, pero sí es cierto que al menos se muestra más y se está aceptando como un discurso narrativo que está ahí, que está presente y que hay que luchar continuamente, aunque a nosotros otros temas, pues es verdad que el narcotráfico nos queda un poco más lejos. A ver, ahí estamos. Así que voy a hacer unas últimas preguntillas un poquito más personales porque el tiempo no quiero tampoco entretenerme mucho. Em, ¿Cuál dirías que para ti es la parte que más disfrutas del festival? Entiendo que el papeleo no, pero... Hay dos partes que disfruto mucho. Una que son ver una película que me guste Ujú, y que nos guste, como al comité de selección. Yo soy minoría absoluta porque soy el único hombre en el equipo, sobre todo en la selección. Y, y entonces me alegra mucho encontrar una película, verla y decir, oh, qué buena que es, que a los demás también les guste. Y también me alegra poder conseguirla y programarla en el festival. Esa es una alegría. Y otra es algunos encuentros que a veces invitamos a alguna directora o alguna experta que no conocíamos de antemano y con la cual establecemos una relación de empatía breve por la ujú. duración del tiempo en el que están, pero que puede ser también muy intensa y muy enriquecedora. Y son como las dos alegrías que comporta trabajar en el festival. ¿Y cuál dirías que era el mayor miedo o preocupación que teníais al principio y que ahora ya poquito a poco pues se va suavizando porque la cosa va evolucionando y os mantenéis en el tiempo y hay muy buena acogida y cada vez se va hacia más arriba? El miedo que teníamos, bueno, primero era el miedo económico de que no pudiéramos afrontar los gastos que implicaba el festival. Pese a que pasan los años y el festival se consolida gracias a la participación de muchas instituciones privadas y públicas, es cierto que seguimos contando con un presupuesto muy pequeño comparado con los otros festivales. Y eso hace que el trabajo sea mayor para suplir esa falta esa carencia de medios. Ese era un miedo. Otro miedo era mm, que no tuviéramos público suficiente
para justificar la propia existencia del festival y que la prensa no hablara tanto porque dijera, oh, películas de mujeres. Porque eso yo creo que también ha cambiado en estos Mm, 5 años. eh, y eso es como un círculo. Cuanto más la prensa habla de las películas dirigidas por mujeres, es más fácil que al público tenga interés en verlas, es más fácil que los festivales las seleccionen y es más fácil que esas películas se distribuyan comercialmente. O sea, es como está todo encadenado, concatenado. ujú. Y, y eso sí está funcionando, ¿no? Bueno, este Yo creo que año, la prensa presta más atención a las películas dirigidas por mujeres, los festivales también tratan ujú. de incorporarlas a su programación. Hay más mujeres que ganan premios, o sea, es un proceso, ¿no? Este año lo hemos visto con producciones, por ejemplo, como ha sido Cerdita o Cinco Lobitos, que ha estado continuamente todo el año como la cascada, ¿no? De fondo, ha estado sonando. Eso Ah, ha hecho que mucha gente se acerque luego también a las salas de cine y se atreva y conozca el nombre de esas directoras, de esas actrices que además han expuesto mucho con temas muy, muy al día y muy personales. Y entonces, pues lo cierto es que vosotros ya problemas de público no creo que tengáis porque habéis vendido pues casi todas las entradas en todas las sesiones. no en todas, no en En todas, casi, casi. por- porque es cierto que algunas películas ya vienen con un eco, sí, con un eco mediático previo, y otras son más desconocidas. Nosotros quisiéramos también, y repetimos, que es un festival de cine por mujeres, pero para todos los públicos. Ujú, Sigue habiendo mayoritariamente un público femenino y nosotros pensamos que más hombres tendrían que ver las películas y tratamos. Y también este año hemos por primera vez también programado 2 películas para infantiles, ujú. una de animación y otra con actores, pero para niños, porque pensamos que hay que empezar también por ahí, ¿no? Eh, y bueno, ojalá pudiéramos tener más público en las salas y también eso tiene que ver con la pospandemia y que la gente se ha acostumbrado a consumir las películas Mm, en streaming o con plataformas y no yendo al cine. Y la experiencia del cine sigue siendo diferencial, no solo por el tamaño de la pantalla o la calidad del audio, del sonido, sino porque es una experiencia social compartida. No es lo mismo compartir. tener miedo uno solo en su casa delante del ordenador que tener miedo en una sala y escuchar de pronto el murmullo ante el impacto de una escena o reírse en público. No es lo mismo Mm, reír solo, que ya queda un poco raro, a ujú. reírse junto con más gente en una sala Sí, la o emoción comentar se la película de amplifica. afuera. Claro, la emoción se amplifica mucho y la conversación que se genera después te permite tener esa conversación. Claro, uno en casa poco de conversación puede tener con uno mismo una vez que ha terminado Mm. la película. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que han sido más de media horita que hemos estado aquí charlando. Espero que el papeleo se haga corto, que el año que viene entren muchas películas con mucha calidad como este año, que el focus sea de un país espectacularmente distinto que nos permita ver producciones fascinantes y sobre todo pues que siga llegando la ayuda, que tanto a nivel privado como público las empresas, el gobierno, las instituciones pues aporten para que podáis seguir estando pues ahí, ¿no? En ese momento tan lleno de festivales, pero siempre sobresaliendo por la programación. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Diego. Chao.